paso al bloque de preguntas. Para ello, los expositores darán lectura de las preguntas que fueron formuladas a través del chat del Zoom para que sean absueltas. O en todo caso, los participantes pueden levantar la mano para habilitarles el audio y puedan formular sus preguntas. Recuerden que pueden seguir formulando sus preguntas. Doctor Quincho, lo escuchamos. Gracias, Katia. A ver, sí, hay varias preguntas. Aquí las que he podido tomar nota es, ¿cómo hacemos para inscribir una junta de propietarios, ya que esta funciona solo con un encargado o un administrador hace 10 años? Y hay departamentos que no pagan su recibo de mantenimiento. Una pregunta muy similar está vinculada a que también hay una edificación donde hay 4 propietarios que se hacen cargo de la administración y el resto no desea colaborar. Pues bien, bueno, como les mencionaba, mm, lo que tiene que verificarse en primer lugar es si es que todos los propietarios ya tienen su derecho inscrito como propietarios para que válidamente su participación pueda ser considerada en la adopción de acuerdos. Porque, como regla general, la calificación registral se realiza en función a lo que se publicite en las partidas registrales independizadas de las unidades inmobiliarias. Entonces, si es que los propietarios solo se consideran aquellos propietarios o titulares que figuran en registros como propietarios, valga la redundancia, del bien inmueble, ¿de acuerdo? Una vez que verifican ello, luego tienen que verificar en la partida matriz del inmueble donde se independizó sus unidades inmobiliarias si es que hay un presidente inscrito. Probablemente solo haya o solo exista, obviamente, la constitución, un reglamento interno, y per se ya hay una junta de propietarios, pero no un presidente, ¿de acuerdo? Entonces, válidamente se debería verificar y recopilar el reglamento interno, cumplir con el 25% del total de participaciones, esto es, si hay un grupo de vecinos que sí está interesado en regularizar la situación o cambiar, o mejor dicho, tomar el toro por las astas, por así decirlo, con respecto a la cobranza de los gastos comunes, es que tienen que ellos verificado que cumplen con el quórum mínimo, por así decirlo, para convocar, lideran el proceso, realizan la convocatoria con los puntos de agenda. Una vez que se hace esta, se hace un llenado del acta según lo que debe corresponder, de acuerdo con el artículo 149 del tubo del reglamento de la 27157, ¿no? Se firma el acta por los propietarios que asistieron, por quienes participaron como presidente y secretario, se acredita la convocatoria por parte de quienes realizaron esta, se va a notaría, se legaliza las firmas en la constancia o la declaración jurada de convocatoria, se apertura el libro, se inserta, obviamente se inserta el acta y se expiden las copias certificadas y esto se remite a SUNAR. Una vez que hacen esto, no tengo duda que van a inscribir su cargo como presidente o regularizar la situación legal de la Junta de Propietarios con mira a adoptar acciones futuras. ¿De acuerdo? Otra pregunta aquí dice, ¿una junta de propietarios puede adquirir bienes muebles o inmuebles? Bueno, sí, la directiva aprobada por la resolución 340-2008 sí prevé que la junta de propietarios pueden adquirir bienes muebles o inmuebles, ¿no? Para fines jurídicos, la junta, si bien no tienen personalidad jurídica, pero sí tienen relativa subjetividad, ¿no? Así se le llama jurídicamente, con lo cual sí pueden adquirir. ¿De acuerdo? Acá hay otra pregunta. Me dicen algunos ejemplos más complejos sobre porcentaje de participación. Pues bien, a veces hemos visto cuando se califican los títulos en reglamentos que conceptúan porcentajes cuya asignación ha sido en función a un criterio no tan común, como pueden ser en función al área ocupada, al área construida o el uso, pero por ejemplo, la norma dice que es razonable, ¿no es así? Pero este criterio de razonabilidad, ya también hay resoluciones del tribunal registral en donde se ha indicado que esta asignación, este criterio de razonabilidad, escapa en sí de una calificación registral y le compete a los propietarios. En cuanto a la complejidad, yo considero que ya es un poco de cómo se proponen o cómo se asignan los porcentajes para calcular estos,
¿no? Que puede ser inclusive, he visto, porque a veces algunos reglamentos explican cómo llegan esa fórmula, hacen regla de tres simples, le dan una variable mayor al área ocupada, y bueno, no puedo entrar un poco más a esa complejidad, de repente sobre los gastos comunes, sí, pero creo que ahí me iría un poco de la charla. Luego acá dice, ¿puede un propietario que no ha terminado de inscribir su propiedad ante SUNAR ser parte de la junta? Bueno, como les mencionaba, para que puedan participar en la junta, podrán hacerlo, ¿no? Pero mientras no tengan su derecho inscrito como propietario en el inmueble conformante de la junta de propietarios o el reglamento interno, su porcentaje no va a ser considerado para el cálculo de un acuerdo adoptado. Entonces, eso sí puede repercutir negativamente en función a lo que se acuerde, ¿no? Si modifican el reglamento interno o se designa a un presidente o a alguien de la junta, a alguien de la junta directiva. Luego, acá hay una pregunta. ¿Qué pasa si el periodo del presidente de la junta ya venció? Puede convocarse para una elección una nueva como último presidente inscrito pese a que el propietario ya, o sea, pese a que el presidente ya no es propietario del edificio. Bueno, ahí hay una situación. Per se, como les explicaba, ¿no? Propietario que participe en junta tiene que tener derecho inscrito. Si el presidente transfirió su inmueble, en sí ya no forma parte de la junta de propietarios, por lo tanto, válidamente puede convocar el 25% del total de participaciones y se podrá explicar ello en el acta, lo pueden desarrollar o inclusive en el aviso de convocatoria, no hay una limitación ahí y es fácil de comprobar porque esta transferencia de propiedad del presidente que enajenó su inmueble se puede reflejar en la partida de su unidad inmobiliaria correspondiente, ¿no? En cuanto a las sesiones virtuales, como les comenté, son sesiones no presenciales, existe esta ley 3194, que donde inclusive ya el tribunal ha adoptado el criterio de que en estos casos basta con la firma de quienes participaron como presidente y secretario, o sea, no tiene que ser firmado por todos, porque si no, tampoco no tiene un poco mucho sentido que se exija la firma de todos, pese a que es una sesión no presencial, ¿no? Luego, ¿qué dice? Si el reglamento interno se escribió durante la declaratoria de fábrica, nunca se eligió una junta de propietarios y no hay presidente vigente. ¿Quién puede aperturar el libro? Bueno, las aperturas de los libros de actas es un aspecto de competencia netamente notarial, pero entendería que si se presentan hojas simples en donde se acredita ante el notario que los que participan obviamente tienen propiedad sobre las unidades inmobiliarias conformantes y a su vez el porcentaje es, por ejemplo, mayoría absoluta, mayoría simple, considero que no debería haber mucho obstáculo con miras a aperturar el primer libro de actas, ¿no? En notaría. A ver, ¿quién firma? Acá dice, ¿quién firma el acta de elección de nuevo presidente y junta directiva cuando el presidente anterior legalmente quito ya no vive en el edificio? Bueno, entiendo esta pregunta relacionándolo con la anterior respuesta. Si es que ya no vive en el edificio, podría interpretarse que ya no es propietario. El hecho que ya no viva no está relacionado con que ya no lo sea. Entonces ahí tienen que cuidar porque en todo caso debería justificarse la ausencia del presidente bajo estos términos y también la convocatoria y su acreditación podría ser realizada por los propietarios convocantes del 25%. ¿No? Luego, acá hay otra pregunta. Un inmueble con 3 copropietarios independizaron 8 unidades, de las cuales 5 de estas 8 están a nombre de la Junta. Y ahora, ¿qué se tendría que realizar para transferir esas unidades a los copropietarios? Bueno, hemos visto como parte de la calificación que a veces se constituyen como asociaciones y, o sea, los copropietarios adquieren el terreno, hacen la declaratoria de fábrica, hacen la edificación, crean las unidades y inscriben a nombre de la asociación y luego la asociación tiene que adjudicar, obviamente, las unidades que correspondan, pero entiendo que este caso no es así. Si es tal cual, si se ha inscrito cada 5 unidades a nombre de la Junta y quieren retornar esta transferencia de propiedad a los que correspondan, bueno, la Junta de Propietarios tendrá que suscribir la escritura pública en donde transfiere a los propietarios que correspondan, ¿no? Si se mantiene una copropiedad, la única forma es extinguir este régimen de copropiedad a través de una escritura pública de división y partición, ¿no? Luego, si mi departamento no está inscrito en registros, ¿puedo participar en la junta directiva? Lamentablemente no.
Si tu departamento no está inscrito, entiendo que no figura inscrito tu titularidad como tal, como propietario, no podrías participar de la junta directiva, lamentablemente. Luego, una junta directiva transitoria tiene las mismas obligaciones y facultades que una junta directiva inscrita. ¿Hay norma o ley para estas juntas directivas transitorias? Bueno, la legislación que existe es la que hemos escrito al inicio, ¿no? La ley 27157, su reglamento y las normas registrales. En estas normas no se hace mención a una junta directiva transitoria. Sí sabemos que esas juntas directivas transitorias en la práctica sí existen, pero no es que tengan en realidad una norma en específico. ¿No es así? O sea, se tiene que considerar como una junta directiva convencional y se tiene que cuidar si se verificó la convocatoria y todo el procedimiento correspondiente, ¿no? Se puede reutilizar el reglamento entregado por la constructora a un edificio nuevo para escribir y mencionar? Bueno, los reglamentos internos generalmente son modelos, porque el Ministerio de Vivienda en su momento aprobó en el año 2000 unos modelos de reglamento interno de propiedad exclusiva y propiedad común y del otro régimen especial que es de independización y copropiedad. Entonces, y siempre vemos que cuando se pretenden acceder al registro, reglamentos internos son modelos. En ocasiones, indudablemente, existe y se nota una redacción distinta en los articulados del reglamento interno, pero a tu pregunta sí puedes utilizar el modelo, ¿no? Pero a veces se sugiere que aterricen un poco más según las características de la edificación, ¿no? Por ejemplo, si son muchas unidades inmobiliarias, pues se sugiere que prevean la posibilidad de una junta directiva, es decir, que contemplen los cargos y las funciones. Luego, ¿qué más hay por aquí? En cuanto a la representación ante la Junta de Propietarios. Ojo que la representación, por ejemplo, el propietario dice participar por su propio derecho y en representación de su vecino, quien es propietario de otro departamento, ¿no? Esa representación no se requiere acreditar ante el registro, ¿de acuerdo? Según la legislación, basta con que se acredite ante la Junta de Propietarios, ¿de acuerdo? Sí, entonces, no necesario adjuntar alguna carta poder con una formalidad simple o con una formalidad mayor, ¿ok? Esa acreditación es ante la Junta de Propietarios, no ante el registro. Basta, sí, que se deje constancia que actúa en representación de alguien. ¿Qué más por acá? En medio de esta cuenta. Si los porcentajes de participación en áreas y servicios comunes no constan en la partida matriz, constan en el título archivado o se entiende que está inscrita la declaratoria negación o ampliación de fábrica y no la está en reglamento. A ver, ojo que esta charla se enfocó en junta de propietarios cuando ya existen reglamentos internos, ¿de acuerdo? Pero existen reglamentos internos de hecho, por así decirlo. O sea, no cuentan con un reglamento interno como tal, pero sí hay elementos fácticos que conllevan a que se regularice un reglamento interno. Entonces, previamente debería regularizarse el reglamento interno y asignarse los porcentajes de participación. Pero si no ese es el caso, y son unidades independizadas, que obviamente se les ha asignado un porcentaje de participación o no figura en la partida por alguna razón, se recomienda que ahonden en el antecedente registral, verifiquen el título archivado y ahí probablemente vayan a encontrar el porcentaje de participación que se le haya asignado en el reglamento interno respectivo, ¿no? Y claro, la actual legislación, entiéndase la ley 2157, se hace una diferencia entre los porcentajes de participación entre los bienes comunes y sobre los gastos comunes, ¿no? De repente, si son reglamentos con legislación anterior, probablemente no exista esa diferenciación, pero eso no es un obstáculo, porque ojo, que lo medular para regularizar una junta de propietarios es el porcentaje sobre los bienes comunes. Si es que de repente ustedes han advertido que no se asignó sobre los gastos comunes, por alguna razón, ustedes pueden corregirlo mediante una modificación al reglamento interno. Pero primero pueden, para simplificar los procedimientos, elegir y designar a su presidente. Y luego, en otro expediente, podrían presentar una modificación al reglamento interno, contemplando esta asignación de los porcentajes sobre los gastos comunes.
Las asambleas pueden seguir siendo virtuales aun cuando el reglamento interno no lo contempla. En cuanto a esta pregunta, puntualmente la ley 31194 que le he citado en las diapositivas, en sesiones no presenciales, sí hace referencia a que si hay una omisión en el reglamento interno en cuanto a las sesiones virtuales, no hay problema. Pero si que existe una prohibición, ahí se presenta un obstáculo, por supuesto. Así es que si existe si es que no se dice nada frente a ello, válidamente se pueden seguir optando las sesiones no presenciales, ¿no? Ah, de 3 departamentos independizados, uno de ellos es Doctor propiedad de una Pincho, asociación. por Sí, favor, última pregunta. discúlpame, Katia, cuéntame. Sí, Ah, última perdón, pregunta, por favor. sino que son Gracias. varias. Sí, sí. A ver, acá dice, uno de ellos se trata de 3 departamentos independizados, uno de ellos es propiedad de una asociación cuyos condóminos son demasiadas personas y no pueden acreditar representante. Los otros 2 departamentos tienen propietarios definidos, no existe reglamento interno. Ya, aquí al señor José, creo que he preguntado, José Ortecho, entiendo que debería optar por el procedimiento de regularización del reglamento interno. Como no hay porcentaje de participación, el conteo es por cabezas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se adopta y se aprueba el reglamento interno por mayoría, más del 50%. Entonces, eso es lo que podría decir, pero eso está en la primera parte de la ley 27157, en lo que corresponde a regularización del reglamento interno, ¿de acuerdo? Listo, Katia, no sé, te cedo la palabra. Muchas gracias. Ahora damos pase al doctor José Matos para que pueda hacer lectura de sus preguntas y absolverlas. Muchas gracias, Katia. Sí, estaba revisando acá varias preguntas, ¿no? que han hecho en materia laboral que voy a poner ¿no? Las voy a dictar en todo caso para que se pueda entender mejor. De Julián Barcarce nos dice, ¿no? Si la Junta contrata a una empresa para que administre el inmueble y esta empresa administradora no paga los beneficios laborales a sus trabajadores, ¿la Junta de Propietarios es responsable solidario? Ya. Este es un tema muy interesante porque cuando justo estaba, ¿no? Me pidieron poder exponer, comencé a analizar un poco las normas de tercerización e intermediación, más o menos para poder aterrizar. Normalmente la externalización de parte del ciclo productivo de una empresa, por ejemplo, ¿no? Una empresa, digamos, de producción de autos, ¿no? Ya no se quiere encargar de todo el proceso productivo, es decir, de realizar lo que son las llantas, digamos, el diseño, ¿no? Sino solamente quiere dedicarse a una función que le permite un mayor ingreso y eso externalizarlo. Ya. Eso tenía muchas implicancias laborales porque muchas veces con las empresas que suscribían un contrato civil para esa prestación, no pagaban en algunos casos las obligaciones laborales. Entonces se establecieron normas, ¿no? Como la ley de tercerización, para que en esos casos, cuando la empresa tercerizadora con la que suscribo yo el contrato no cumpla sus obligaciones, la empresa principal solidariamente pueda responder por esas obligaciones. Pero claro, la ley de tercerización y también la ley de intermediación, que tiene supuestos también algunos supuestos de tercerización, hablan de empresas. Entonces, el ámbito de aplicación de esas normas sobre solidaridad específicamente es sobre empresas propiamente. Entonces, yo analizando ello, la Junta de Propietario, como órgano y unidad, no tiene un fin lucrativo, ¿no? Por eso yo le decía cuál es su finalidad y cómo está compuesta. Entonces, yo no podría señalar ¿no? por ampliación, analogía, la solidaridad como responsabilidad de Junta de Propietarios. Entonces, como no está regulado que la Junta de Propietarios sea responsable solidariamente, entonces se aplican las normas del Código Civil. Y el Código Civil sobre responsabilidad solidaria nos dice que la responsabilidad solidaria, que uno de los, ¿no? que asume esta responsabilidad, puede ser pactada por acuerdo de las partes. Es decir, si yo como Junta de Propietarios suscribo este contrato con este administrador que se va a encargar y este incumple a sus trabajadores, solo voy a poder ser responsable si en ese contrato civil yo asumo esa responsabilidad. Y la otra causal es que hay una ley que establezca esa responsabilidad solidaria de manera directa a la Junta de Propietarios. Entonces, el segundo no lo tenemos regulado de manera expresa. Entonces, yo no puedo interpretar de manera extensiva una disposición que solamente es exclusiva para el tipo de empresa porque tienen finalidad de lucro. Por lo tanto, la Junta de Propietarios no estaría dentro del ámbito de la solidaridad, sea por la tercerización o sea por la intermediación. Entonces, como las reglas son del derecho civil, la única causal para que pueda ser responsable solidariamente es si es que ellos suscriben en el contrato civil con esta empresa
si ellos asumen esa responsabilidad. A ver, José de Grados también nos pregunta, a ver, pero esto tiene que ver más con denuncias penales, ¿no? A ver, sino de Ronnie Pizarro. ¿Se puede contratar a un personal para que limpie las áreas comunes solo por horas eventuales y mantenerlo fuera de la planilla? Acá hay que tener cuidado, ¿no? Si tenemos un trabajador fuera de la planilla, y es trabajador, es decir, realiza una prestación personal, subordinada y remunerada, es trabajador. Si lo tienen fuera de la planilla, ya hay un incumplimiento propiamente, ¿no? Que puede, después el sistema inspectivo puede fiscalizar y señalar, ¿no? Requerir a la Junta de Propietarios, inscribirlo, ¿no? Como trabajador a plazo indeterminado y reconocerle todos los beneficios propiamente de ley. Entonces acá hay que tener cuidado. Sí se puede, ¿no? Que el trabajo tenga una jornada menor. Es decir, yo les decía, ¿no? Las jornadas pueden ser de 8 horas, que muchas veces coinciden con la jornada máxima, o pueden ser menores a ellas. Y dentro de estas jornadas menores, tenían ustedes lo que es el contrato a tiempo parcial, que es menor a las 8, pero los contratos a tiempo parcial que son menores de 4 horas, no tienen algunos beneficios, como por ejemplo, no tiene el beneficio de las vacaciones completas, solo por convenio tiene 6 días, convenio de la OIT. No tiene derecho a una indemnización por despido arbitrario, porque la norma de indemnización por despido le pide que el trabajador como mínimo labore 4 horas. Y tampoco no tiene ciertos beneficios como por ejemplo la CTS. Entonces, ahí podría ser, digamos, ¿no? Si un contrato a tiempo parcial podría ser, pero siempre y cuando no lo desnaturalicen, es decir, que el trabajador no vaya a laborar más de 4 horas diarias o en promedio, sea a la semana o mensual. Entonces, sí podría y no habría responsabilidad solidaria porque la norma de tercerización e intermediación habla de el objeto de empresas, ¿no? Y la Junta de Propietarios no es una empresa. Y tampoco no se podría interpretar extensivamente la responsabilidad, porque las normas que son restrictivas o que establecen responsabilidades se interpretan de manera literal. A ver, de Blanca Victoria nos pregunta, ¿la Junta de Propietarios puede utilizar un servicio para contratación de personal? Sí, sí puede utilizarlo, pero esto se regula bajo la figura del derecho civil, y este servicio va a responder por sus trabajadores. Julie de Pedar nos pregunta, ¿la Junta de Propietarios puede expulsar a un trabajador? Claro, acá hay que tener cuidado. O sea, la Junta de Propietarios cuando tiene un trabajador, para poder extinguir el contrato, tiene que haber una causal válida. O sea, puede ser que el trabajador sea con contrato temporal y cumple el plazo del contrato, se extingue el contrato y termina, y se le hace su liquidación y termina el vínculo. Pero si es un trabajador a plazo indeterminado, hay que tener cuidado porque tiene que haber un procedimiento previo, donde, digamos, se le tenga que imputar. Por ejemplo, si el trabajador hizo una falta muy grave, ¿no? Vino reiteradas veces y llegó tarde, o hizo abandono de trabajo, o llegó en estado, digamos, etílico a prestar servicio. Muy bien, es una falta muy grave que puede quebrar la buena fe laboral, pero tiene que haber un procedimiento disciplinario. Procedimiento disciplinario que establece la ley de productividad, que también se le aplica a la micro y pequeña empresa, establece que el empleador tiene que notificar la imputación. Dentro de la imputación tiene que establecerse cuál es el hecho de la falta grave y trasladarle al trabajador y darle un plazo no menor de 6 días para que pueda ejercer su derecho de defensa. Y ejerciendo su derecho de defensa, si desvirtúa los descargos, ya el empleador, que es la Junta de Propietarios, los desvirtúa o no, puede determinar en todo caso que la falta es grave y por lo tanto el despido es totalmente válido. Porque si no, el trabajador puede más adelante, si es un despido así, ¿no? Ya no lo dejan ingresar, estamos hablando de un tipo de despido incausado, que más adelante puede tener repercusiones porque el trabajador puede solicitar la reposición o la indemnización por ese tipo de despido incausado. Ahora, vamos por otra de las preguntas. A ver, de Catherine Huanca Puma, nos dice, doctor Matos, ¿cuál sería la jornada de los vigilantes que suelen trabajar más de 8 horas, si no por lo general trabajan 12 horas? Esta es una pregunta muy interesante. Normalmente la jornada máxima es de 8 horas y 48 horas semanales. Esto lo vemos en la Constitución, ¿no? Como un derecho fundamental. Lo que se buscaba con esta disposición constitucional es que los trabajadores no vuelvan a la etapa del esclavismo, es decir, que no estén trabajando 18, 20 horas. Entonces, claro, pero también la propia norma que desarrolla la jornada, ¿no? Propiamente ya la norma y su reglamento, la jornada, propiamente las horas extras, establece y dice cuáles son los trabajadores que no están dentro de la jornada máxima. El personal de dirección,
los trabajadores que no tienen fiscalización inmediata, ¿no? Como por ejemplo un trabajador que se encarga de ventas, pero no es fiscalizado inmediatamente por el empleador. Y claro, voy a hacer mis ventas, pero puedo estar realizándolo en los horarios que, digamos, yo determino, pero no tengo derecho a un pago de horas extras. Y también establece, ¿no? En el caso de los trabajadores de custodias y vigilantes, ¿no? Dice la propia norma. Entonces hay una excepción en estos supuestos, pero esto no quiere decir, ¿no? Ahí que se le puede establecer esta jornada, pero también hay que analizar también, ¿no? Que por ahí no podría ser una jornada mayor, yo considero a 12 horas, porque estaríamos ya estableciendo jornadas que puedan afectar propiamente el descanso propio del trabajador. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí podría ser una jornada mayor. Yo considero que siendo una jornada mayor tiene que ser razonable. Ahora la ley no establece, por así decirlo, ¿no? Un parámetro máximo de cuántas horas extras se podría realizar, ¿no? Antes lo regulaba, hubo una modificatoria, ¿no? Y la derogó esa regulación. Entonces, eso se va ahora a evaluar dependiendo del abuso de derecho, ¿no? Por ahí si hay trabajadores que hacen horas extras, ¿no? Se les tiene que reconocer el pago, pero estas no deberían ser de manera continua, ¿no? Tendría que ser muy excepcionales, ¿no? Otra de las preguntas, a ver, a ver si... A ver, de Rosa Marianela Román nos pregunta, si un trabajador no tiene contrato, ¿por qué la Junta no tiene personalidad jurídica? ¿Puede denunciar a los miembros que lo contratan verbal? Ya, acá vamos a interpretar un poquito. Si un trabajador no tiene contrato porque la Junta no tiene personalidad jurídica, ya, acá hay que tener cuidado. O sea, si la Junta no tiene personalidad jurídica para el derecho laboral, eso no es necesario, porque la Junta ya ejerce como empleador y puede suscribir un contrato, sea verbal o sea escrito, pero ya lo tiene, así ya hay una relación propiamente laboral. Entonces, la Junta de Propietarios no inscrita puede ejercer como empleador y puede suscribir contratos, ¿sí? Ahora, lo malo de no tener estas inscripciones es que va a estar bajo las reglas del régimen general, y el trabajador, al tener un contrato verbal, pasa a ser un trabajador a plazo indeterminado, y solamente puede ser despedido por una causa válida. Es decir, un contrato verbal lo que genera es la presunción de que el trabajador ya tenga un contrato a plazo indeterminado, y segundo, solamente puedes extinguir el contrato por una causa válida. Y claro, todos los derechos o beneficios del régimen general de la 728. Carlos Alberto Grando nos pregunta, ¿se puede contratar a una empresa para que brinde los servicios? La respuesta es sí, ¿no? Ya lo habíamos contestado. A ver, José Fernando Aiquipa nos pregunta, ¿qué sucede con el trabajador de limpieza que sufre un accidente en horas laborables? Ya, esto también es importante, ¿no? Como la Junta de Propietarios es un empleador, las obligaciones que tiene, ¿no? Implementar, aparte del reconocimiento de los derechos laborales, hay disposiciones en normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces tiene que darle las condiciones de seguridad y de trabajo para que el trabajador pueda realizar su prestación, sea con contrato, una relación directa con la Junta de Propietarios, o sea a través de la Service. ¿Y qué quiero decir con la Service? Si la Service, por ejemplo, no le da la indumentaria o las condiciones necesarias para que pueda realizar su prestación, o las da, digamos, defectuosas, y que esto genere un accidente cuando está realizando su prestación, habría responsabilidad de la Service porque es el jefe inmediato, pero también de la Junta de Propietarios por no haber, digamos, observado que esta Service haya cumplido con todas sus condiciones. Entonces las dos serían responsables. Y si hay un accidente de trabajo, esto puede acarrear más adelante que hay una inspección propiamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si hubo un accidente mortal, ¿no? Un trabajador de limpieza, ¿no? Que estaba haciendo la limpieza, digamos, de la fachada y se cae. Accidente mortal. Ahí la responsabilidad tanto de la empresa, ¿no? Contratista, como de la Junta de Propietarios. ¿Por qué? Por un lado, la Junta de Propietarios debió observar que a la hora de hacer ese servicio, solamente se le permitía hacer ese servicio si cumplía con todas las condiciones de seguridad. Y si el trabajador tenía la capacitación, las condiciones, y estaba dentro de sus funciones. Si no se cumple eso, no tendría por qué el trabajador realizar esa función, ¿no? Entonces la Junta de Propietarios ahí podría poner unas disposiciones en esos casos. Y también la responsabilidad de la contratista como empleador inmediato del trabajador, ¿no? Por la responsabilidad que generó y que acarreó el accidente propiamente de trabajo. Entonces ahí lo que se recomendaría es que la Junta de Propietarios, ¿no? Observe que cada vez que se realizan estas prestaciones,
pueda primero que la empresa identifique ¿no? cuáles son los riesgos que tienen, digamos, en la prestación que realizan, ¿no? Y lo otro es que le dé todas las condiciones necesarias para que puedan realizar esta prestación. A ver, una ya para ir terminando, para no pasar a las 8:30. Ulises Villanueva Zulca. Los vigilantes de una asociación de propietarios de Mirasol de Huampaní, que no están en planilla, están en la informalidad trabajando 12 horas de lunes a domingo. ¿Cómo se puede denunciar ante Sunafil? Ya, el procedimiento, bueno, de denuncia, ¿no? Lo pueden hacer de manera virtual. Ustedes ponen denuncias virtuales Sunafil, les va a aparecer la página de Sunafil, y ustedes no pueden denunciar, no necesariamente el trabajador afectado, cualquier otro que haya observado un incumplimiento de normas sociolaborales o de seguridad y salud, puede llenar la información, ¿no? A través de una computadora o a través de su celular y señalar, ¿no? ¿Quién es el empleador, ¿no? En este caso, por ejemplo, normalmente una junta de propietarios no inscrita no va a tener un RUC, pero sí puede identificar a alguien que forme parte de la junta de propietarios, ¿no? El Juan Pérez, ¿no? Que es el presidente, o vicepresidente, o el secretario. Entonces, cualquiera de ellos, digamos, podría, digamos, para poder ser identificado como empleador, y que posteriormente el sistema inspectivo pueda generar una orden de inspección y fiscalizar. En caso no se haya identificado, y el denunciante lo pone de manera genérica, la junta de propietarios, pongamos, ¿no? De San Rafael. Entonces, ¿qué va a hacer la inspección? La inspección va a sacar una orden genérica, va a ir a verificar en ese lugar, y una vez identificado a quienes conforman la junta de propietarios, recién va a sacar una orden concreta para que fiscalizar, ¿no? Ya de manera determinada las materias que han sido los incumplimientos denunciados, que en este caso podría ser, ¿no? Porque se habla de presuntos incumplimientos, el tema de las horas extras, pero hay que señalar que en el caso de vigilantes, están dentro de un supuesto de excepción de la jornada máxima, ¿no? Siempre y cuando, ojo, no se vaya a desnaturalizar. Yo creo que con eso estaríamos terminando todas las preguntas que nos han realizado. Muchas gracias, doctor. Vamos a activar los micrófonos del participante Pablo. Por favor, equipo técnico, si me pueden apoyar. Pablo Castillo. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Lo escuchamos. Pablo Castillo, no te estamos escuchando. Vamos a dar pase a la participante Dora Alberca, por favor. Equipo técnico, si le pueden activar su micrófono. Aló, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Sí, mi primera pregunta sería si ya se puede hacer el trámite de inscripción de presidente directamente en la SUNAR, porque antes de la pandemia era así, pero durante la pandemia se hizo que tenía que hacerse todo el trámite a través de notaría. Bueno, en realidad, obviamente había esa exigencia en su momento, pero actualmente lo puede ser a través de título CIT o se puede ingresar también de forma presencial, ¿no? No hay ningún inconveniente. Muchas gracias, doctor Quincho. Vamos a activar el micrófono al participante Antonio Morales. Equipo técnico, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, por favor? Sí. Sí, ¿Qué se tal? escucha. Buenas noches, ¿qué tal? Sí, solamente era para aclarar. Yo vengo administrando más de 10 años en edificios con mi propia empresa, pero quiero aclarar un poquito más en el tema de que cuando la empresa tercerizadora que se encarga de contratar al personal, no solamente se va a responsabilizar en pagarlo al personal de limpieza y conserjería, sino que tiene que recaudar el dinero de los propietarios, porque no cabe que la empresa asuma la responsabilidad de pagar de sus propios pecunios cuando los propietarios no hacen su recaudación. Eso quisiera que se aclare, porque se confunde mucho que si se contrata una empresa tercerizadora y que asuma la responsabilidad de pago de beneficios, no es que asuma todos los cargos, sino también que tiene que también trabajar consolidadamente con los propietarios para que ellos aporten el dinero y de esa manera pues la empresa cumpla con todos los beneficios. Era solamente una aclaración para que los participantes sepan también este tema.
Muchas gracias. Doctor José, por favor. Buenas, sí. Mire, incluso esto en el tema laboral hay que precisar, ¿no? Que para poner uno más o menos aterrizar un poquito lo que nos ha comentado Antonio. Normalmente los trabajadores o el riesgo, ¿no? Digamos, de una empresa, como por ejemplo en el caso de empresas de servicio, el riesgo lo asume siempre la empresa, no el trabajador. Entonces, ¿qué pasa si la empresa no le va bien, ¿no? Tuvo una mala racha? Es una causal para no cumplir con las obligaciones laborales. La ley no te dice que te permite no pagar, ¿no? En todo caso, ahí lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque hay una deuda que, digamos, que la Junta de Propietarios no le está pagando digamos, al contratante, que sería acá la service, la contratista, y podría entonces la contratista hacer dos cosas, ¿no? Uno podría ser resolver el contrato porque hay incumplimiento de obligaciones, ¿no? Obviamente, y claro, hay un incumplimiento también de él porque no va a poder pagarle, ¿no? Porque la empresa supuestamente al que le están prestando servicio no le está reconociendo los pagos. Y el otro, ¿no? Que la empresa de service le puede solicitar el pago, ¿no? A la Junta de Propietarios. Aún si los propietarios que conforman todos estos, ¿no? Estos condominios, en todo caso, no lo están realizando. Entonces ahí deben tener claro para poder hacer las acciones propiamente para que se dé el cumplimiento de las obligaciones, porque no solamente se va a afectar a los trabajadores, ¿no? Se afecta a las empresas de servicios, se afecta a los trabajadores, y hay una morosidad, ¿no? Por parte de la Junta de Propietarios a la hora, digamos, de recaudar, que muchas veces esta recaudación, ¿no? La encarga, ¿no? A la empresa de servicios, ¿no? Pero aún así, los trabajadores no tendrían por qué estar afectados, ¿no? No es una causal en el derecho laboral para que, digamos, señalar que no se les puede pagar por eso, ¿no? Dado que ellos no asumen esa responsabilidad. Muchas gracias. Activamos el micrófono a Carlos Sánchez, equipo técnico, por favor. ¿Sí me escucha? Sí. Buenas noches. He entrado un poco tarde, pero mi pregunta viene de la responsabilidad de la Junta ante un incumplimiento laboral. Porque normalmente las empresas presentan el contrato a las juntas y con respecto a las juntas muchas veces no tienen ellos un apoyo profesional que les diga en qué pueden comprometerse o en qué no pueden comprometerse. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de la Junta en caso de un incumplimiento laboral, pese a no haber firmado ningún documento o ninguna cláusula que obligue a ellos a hacerse responsables? Y en el caso que dijo el doctor, había que referirse al Código Civil, y en el Código Civil hay responsabilidad de la Junta. Sí, la responsabilidad solidaria que regula el Código Civil no te dice responsabilidad de la Junta, te dice la responsabilidad solidaria, ¿no? Hay dos formas en las cuales se regula la responsabilidad solidaria. Una es por el tema de que la propia ley lo señale, ¿no? Oye, responsabilidad solidaria, digamos, entre en estos casos, digamos, en los trabajadores, digamos, cuando la empresa no cumpla con sus obligaciones. Normalmente las normas de tercerización e intermediación no han extendido las obligaciones, ¿no? En estos temas. Normalmente los regula para tipo de empresa. Yo recuerdo, ¿no? Que se señalaba, ¿no? Que solo por ley o solo por convenio, ¿no? Entonces, si no hay una norma expresa que diga la responsabilidad solidaria de la Junta de Propietarios frente a los trabajadores, entonces no podría imponérsele eso a la Junta, dado que el Código Civil solamente regula obligaciones en materia civil propiamente, ¿no? La norma laboral es la que establece la regulación de protección a los trabajadores, y la protección de la tercerización y la intermediación solamente de regulación propiamente de protección ha sido para el tipo de nivel de empresa, ¿no? Por eso yo les decía que no podría ser una interpretación extensiva en una lógica para poder implementar a la Junta de Propietarios. Y en el caso del Código Civil, ¿no? Que regula relación propiamente entre sujetos iguales, habla de dos tipos, ¿no? La de la ley o la del convenio. Y como muy bien ya lo ha dicho, ¿no? Si en el convenio no se establece, en el convenio civil entre la empresa de la Junta de Propietarios y la empresa propiamente, ¿no? De servicios, entonces no podría yo aplicar esa responsabilidad, ¿no? Propiamente.
Y hay que tener cuidado ahí porque no podría yo extenderlo por las otras normas laborales, responsabilidad de la Junta de Propietarios. Muchas gracias. Activamos el micrófono a Henry Ángeles, equipo técnico, por favor. Te escuchamos, Henry. Está activado tu micrófono. Por favor, damos pase a Cristian León. Equipo técnico, por favor, si le pueden habilitar el audio. Ah, gracias. Hola, hola Katia, Enrique y José. Buenas noches ante todo. Mi pregunta es para José. Nos habló usted de las modalidades de contratación, hablando de contratación directa, ¿no? El régimen general y el régimen especial de la micro y pequeña empresa. Pero, ¿dónde se marca aquí un contrato de locación de servicios? ¿Podemos manejarlo? Pues sé que a través del Código Civil tenemos esa posibilidad, ¿no? Básicamente en el artículo 10.768, que lo recuerdo, para personas o servicios no profesionales hasta 3 años de contrato, ¿no? Insisto, en la modalidad de locación de servicios. Quisiera un poco saber de esto. Sí, muchas gracias, Cristian. Sí, puede suscribir contratos de locación, ¿no? Pero siempre y cuando el elemento que no tiene que observarse es la subordinación. Porque el contrato de locación de servicios sí te permite prestaciones personales, ¿no? Y pagadas. Pero lo que lo diferencia propiamente de la relación laboral es que la junta de propietarios, ¿no? Que es el empleador, no subordine, ¿no? Por ejemplo, yo podría solicitar, ¿no? Para hacer un ejemplo de un contrato civil que sí es autónomo, ¿no? Yo podría contratar a un contador, ¿no? Para que me haga un balance, digamos, de los ingresos y egresos de la junta anterior, para ver si lo que nos han informado corresponde, ¿no? Propiamente a lo que, digamos, a todos los ingresos y egresos que han habido, ¿no? Si está bien hecho el balance económico que nos han presentado. ¿Ese es un trabajo autónomo? ¿Es una prestación? Sí, porque acá no le voy a decir en qué momento lo tienes que hacer, en qué lugar lo vas a hacer, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, ese tipo de contrato de locación sí sería totalmente válido. La única que hay que tener cuidado de no subordinar a los trabajadores, disculpe, a los locadores, porque ahí se estaríamos viendo supuesto de desnaturalización de contratos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, activamos el último micro del participante Breiso. Equipo técnico, por favor. Buenas noches con todos. La consulta es sobre una unidad, mejor dicho, un edificio con 4 unidades inmobiliarias. Dentro de ellas, la última unidad, que está en el último piso, ha hecho una ampliación de la fábrica y el registrador está observando que esta ampliación se está regularizando porque es una construcción antes del año 2016. El registrador está observando de que para poder haber hecho esta ampliación de la fábrica se necesitaba que la Junta de Propietarios hayan aprobado la modificación del edificio, ¿no? Entonces, pasa de que uno de los propietarios de uno de las unidades inmobiliarias fallece, uno de los esposos, y ahora con una sucesión intestada han ingresado los hijos, que son como 6. Entonces, la construcción se hace antes de que se cree la junta de propietarios. Hay una independización sí previa, pero no señala quién es el presidente ni ninguno de ellos, que es lo que estaban conversando antes, ¿no? Pero ahora el registrador, para poder inscribir esa fábrica, está solicitando de que se tenga la aprobación de todos los propietarios del edificio, ¿no? En este caso ingresan los dos, el segundo y el tercer nivel de las 2 unidades inmobiliarias, y el primer piso es el dueño anterior, el que siempre estuvo, más los 6 hijos. El problema aquí está en que algunos de los hijos viven en el extranjero. ¿Cuál sería la solución para poder aprobar esta ampliación de la fábrica? Muchas gracias. Bueno, a ver, en sí, la exigencia del registrador sí tiene acogida. No recuerdo exactamente el artículo del reglamento, el tubo del reglamento del 157 que hace referencia a que cuando se altere volumetría
por ejemplo, y entiendo que acá sí es el caso porque hay una edificación que es con vista exterior, ¿no? O la fachada, o sea, la fachada, que obviamente por esta construcción que están regularizando, al margen que sea con la ley 27157, con la 21090, y no deja de ser una obra que igual altera la volumetría o la fachada, sí debes cumplir obviamente con esa exigencia de que se apruebe la Junta de Propietarios. Ahora, no recuerdo de si esa aprobación requiere el 100%. Ojo, ¿de acuerdo? Primero tendría que verificar si el reglamento interno hace contempla algún quórum específico, una mayoría en específico en ese sentido, con lo cual no deberías acreditar necesariamente el 100%. Ahora, considero que como la acreditación de la representación se realiza ante la Junta, considero que bastaría que uno de los copropietarios del inmueble, de uno de los inmuebles, que se entiendo que es donde está el asunto, que no pueden juntar a todos, le otorgue un poder simple, se acredita ante la Junta, y ello, en mi opinión, podrías considerar el porcentaje de esa unidad, porque no estás afectando en sí el derecho de propiedad de esa unidad inmobiliaria, porque esa ampliación de fábrica o esa ampliación se está haciendo sobre una propiedad que no le corresponde del primer piso, por así decirlo. Sorry si no recuerdo bien los datos, pero como no se está afectando en sí la propiedad, solo se quiere cumplir con una aprobación que así lo establece en la norma, no considero que sea necesario una representación de una formalidad mayor. Bastaría con que se represente y se acredite la representación ante la Junta, ante quien participa como presidente y secretario, y bueno, listo. Ahora, teniendo en cuenta que hay pluralidad de propietarios, entiendo que en esa acta, obviamente están considerando, si es que ya no figura un presidente inscrito, la asignación de uno, ¿no? De presidente. Eso es lo que puedo orientarte. Agradecemos a las personas que han participado con sus preguntas y por supuesto a nuestros expositores por compartir con nosotros este importante tema. Doctor Quincho, quisiera decir unas palabras antes de despedirnos. Gracias, Katia. Bueno, en primer lugar, reiterar el agradecimiento a mi querida institución, la SUNAR siempre lo digo, de poder compartir conocimientos que uno ha adquirido en la práctica. Yo, digamos, estoy desde practicante en la zona 9, así es que me doy con mucha satisfacción compartir estos conocimientos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Matos, quisiera decir unas palabras antes de despedirnos. Sí, muchas gracias, Katia, muchas gracias, ¿no? A todo el equipo de SUNAR, ¿no? Por hacer estas capacitaciones, aunque yo digo, ¿no? Oye, muy tarde, ¿no? Pero veo los participantes, ¿no? 502 con todas las preguntas, y me doy cuenta que es muy interesante porque uno aprende, ¿no? Yo cuando me puse a revisar las normas, ¿no? De Junta de Propietarios en materia laboral, encontré muy poco. Entonces, mi opinión desde ahora es, ¿no? Que la Junta de Propietarios sí necesita una regulación, por lo menos en materia laboral, especial, debido a que no es una empresa, ¿no? No debe ser tratado como una empresa porque no tiene un fin de lucro, ¿no? Se asemejaría un poco más a lo que es, ¿no? Un trabajo, digamos, sin esa finalidad, y tendría que tener ciertas prestaciones para darle una protección, ¿no? Adicional, en todo caso, a los trabajadores que, digamos, en caso la Junta de Propietarios realice, ¿no? Un contrato o externalice esa función. El objeto, ¿no? Del derecho laboral siempre ha sido proteger al contratante débil, pero acá, como veo un vacío, ¿no? Las reglas para la regulación es propiamente el Código Civil. Es por eso que no puedo, ¿no? Yo decir la responsabilidad solidaria recae en la Junta de Propietarios, porque no hay una norma expresa en el derecho laboral que señale ello. El Código Civil no regula la relación de trabajo, regula solamente la regulación de contratantes, entre comillas, que son iguales. Entonces, acá yo veo que hay un vacío que sí sería necesario más adelante poder regularlo para tener claro, ¿no? La situación también de los trabajadores, también de los propios de la Junta de Propietarios y también del propio empresa que va a realizar esta prestación a su favor. Yo les agradezco a todos y a todas, ¿no? Por sus preguntas. Ha sido un tema muy interesante para mí y espero más adelante poder compartir, ¿no? En otras presentaciones. Muchas gracias. Que tengan todos y todas muy buenas noches.